Saludos a mis ñeros y ñeras queridos, a los amantes de la historia local y ñerófilos de Internet. Como este es el primer video, queríamos comenzar con explicar nuestra idea acerca de la historia. En general buscamos mostrar cosas de la historia de la ciudad que no se suelen mostrar, que están cogiendo polvo en alguna biblioteca o de entrada todo aquello que se ignora por el motivo que sea. Además que creemos que hay cosas que se deben comenzar a pensar seriamente. Y quién sabe, hasta expliquemos un poco sobre cómo funciona la historia. En un sentido amplio, la historia se encarga de estudiar el pasado. Memorizar fechas o lugares es solo una parte. Estos son puntos de referencia, que son importantes para ubicarse en el tiempo, o sea, en el año en que ocurrieron las cosas, y el espacio, el lugar donde ocurrieron las cosas. Pero en un nivel más profundo, lo que valora el historiador son lo que deja la gente del pasado, los procesos de nacimiento y transformación en el tiempo, de las sociedades o los lugares, variando escalas. Por ejemplo, una escala de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, o inclusive grupos de personas. Por ejemplo, familia, una ciudad, un barrio, un pueblo, un municipio. Y descubriendo las redes sociales que dan pie a las diferentes épocas. Para el historiador, los procesos no terminan realmente, simplemente observamos lo que nuestra época conserva del pasado y lo que nos muestra en la realidad. Por eso hay que tener cuidado cuando se trae un autor, una idea, e incluso si comparte fecha, el espacio puede variar los resultados de las cosas. Ahora bien, el pensamiento histórico se originó en el Mediterráneo y es a Heródoto quien consideramos como el primer historiador occidental. Es decir, lo que escribió Heródoto es más viejo que el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué decir esto? Bueno, básicamente para decir que la historia es más antigua de lo que pensamos y porque ella también evoluciona al igual que nuestro conocimiento del pasado. Puede que para los intelectuales de los años 1940 en Barranquilla la ciudad no tenga historia, pero para los historiadores de 1998 en adelante, la ciudad es tan histórica como cualquier otra. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues la historia de hoy no se hace como en otras épocas. La misma, al estar al servicio de una comunidad determinada, hace que se concentre en observar unas situaciones sobre otras. Al mismo tiempo, esto ha provocado que existan muchas formas de divulgarla, como la novela histórica, el cine, cómics, videojuegos, y esto hace que nos centremos en diferentes elementos, personas y acontecimientos. Aunque claro, depende de dónde aprendes y con quién aprendes acerca de la historia. Después de todo, una cosa es el discurso del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y otra, el de Ghibli con su película La tumba de las luciérnagas. Incluso esto no escapa a las visiones del futuro, no es lo mismo el futurismo soviético que el estadounidense. Lo que ya hemos dicho merece casi que un video para explicar cada cosa, pero todo esto que esbozamos tiene que ver con una visión de historia orgánica, es decir, una historia que no está atada al pasado, sino que busca, de acuerdo con lo que han dejado anteriores generaciones, una forma de entender el presente. No para decir que todo está hecho, esa es una idea muy dañina, o que todo pasado fue mejor, otra idea igual de dañina, sino más bien para entender cómo lo que hoy tenemos llegó a nosotros o se transformó en el camino. Esta historia orgánica también es dinámica y está más relacionada con mantener actualizadas las formas de entender el pasado. Aquí, por ejemplo, la arqueología es muy importante. Darle un espacio a la memoria y procurar darle un lugar para que toda la comunidad pueda formar parte del desarrollo de la ciudad. Al mismo tiempo, busca estar más centrada en evitar un solo discurso y desarrollar una forma crítica del pasado. En pocas palabras, una historia para todos que se aleje de aumentar la imagen de una persona, una familia o un grupo. Esta historia se apoya en los estudios que se han realizado en la academia, es decir, en centros culturales, museos o universidades, y la divulgación del contenido que de otra forma no sale de estos lugares, o que no se visibiliza en cuanto a las memorias de la gente.
Aunque la pandemia demostró la dificultad que tiene la academia para dirigirse a un público más amplio, esto es necesario para no glorificar el pasado y hacer que éste se convierta en una regla que encasilla a las personas, pero también se muestra de tal forma que el presente y las gentes del presente no lo usen como una excusa para crear juicios a la historia. Claro, esta visión de la historia orgánica está abierta a la crítica constructiva, lo cual es relevante sobre todo porque una idea de una historia inalterable que no cambia y que pues la gente del pasado muerta está y muerta se queda, es dañina para una ciudad y crea mitos históricos que entorpecen la autocrítica, aunque en muchos casos la autocrítica nunca llegue. Este terruño, llamado Barranquilla, está en un lugar privilegiado por tener acceso al Mar Caribe y acceso al río Magdalena, ha sido importante para Colombia, sobre todo a partir del siglo XIX. No escapa a los vicios de la historia. El historiador Jaime Colpas, de hecho, tiene un texto donde habla sobre los mitos historiográficos de la ciudad. Este texto tiene cosas interesantes y creo que es un ejercicio que se debería hacer cada década. Como se ha dicho, la historia no es inmutable y hacer una crítica constructiva es un acto de amor y no de resentimiento. Después de todo, y con la seriedad del caso, buscando información sobre la Barranquilla, esa que socioculturalmente es interesante y misteriosa, esa que todos recuerdan con una nostalgia similar a la de los Buenos Aires de los tangos, el Nueva York con los Charleston o los blues y jazz de Nueva Orleans, podemos ver que la ciudad es más dinámica de lo que parece y está lejos de poderse explicar con la memoria de una sola persona. Memorias que podemos encontrar cuando en un libro hay una parte que solo es el recordar de uno de los autores sin ningún tipo de apoyo o con la visión de corto plazo de los gestores culturales o bien con los coqueteos de los periodistas que son excelentes historiadores de fin de semana. A cada momento que encontramos nueva información, uno se puede dar cuenta de todo el potencial histórico de la ciudad. De hecho, solo con los textos que tratan el principio del siglo XX de Rafael Avós, Juan Mestre o Harold de Acosta, nos podemos hacer una idea de Barranquilla, pero no una imagen romántica, más bien la posibilidad de ver cómo la ciudad se transformó de acuerdo a ciertos momentos. Como se ha dicho, en un espacio dinámico. Después de todo, esa es una característica interesante de ser un puerto. Hey, marica, a mí no me gusta esta ciudad. Oye, yo te soy sincero, a esta ciudad no se le rescata una verga. Oye, nada más los barclub y de pronto uno que otro puestecito ahí, pero en esta ciudad que monda hay puro hueco, calor, mata de tamarindo, que no valen bello. No sé por qué mondan así en este malparido pedazo de tierra que no vale verga, ey. El punto es que es preocupante cuando en cualquier lugar se exclama, en Barranquilla no hay nada, casi como si la imagen de la ciudad generara una presión social. Pero, ¿qué debería tener Barranquilla? Si por aquí pasó todo, incluso aquello que muchos buscan en otras ciudades. La cuestión debería ser, ¿qué vamos a rescatar de Barranquilla y cómo lo vamos a hacer? Claro, este rescate no devolverá las cosas tal cual, pero atendiendo a la historia orgánica, por lo menos nos servirá para crear más oportunidades, cada vez más comunales y cada vez menos centralizadas en grupos que solo quieren ganancias económicas y posiciones políticas. Si existiera una respuesta tajante y momentánea, sería que en Barranquilla hay tanto que rescatar y que es útil, que el solo hecho de pensarlo es suficiente para entender por qué no se ha hecho lo propio. En el fondo, es más fácil quejarse. La apatía reina, porque lograr los hitos o los logros de la barranquillañera, o sea, la Barranquilla de hace 100 años, requiere un esfuerzo comunal tan grande que da miedo perder una imagen que es negativa, que se aceptó sin rechistar y que es demasiado cómoda. Ya saben. Eso es como llevar la feria del libro a Barranquilla. No comen con cubiertos que van a saber leer. ¿Para qué pierden la plata? En vez de preguntarse cuándo los barranquilleros dejaron de leer. Y bueno, basta con escuchar emisoras como Olímpica,
que reducen qué es el ser barranquillero en 2 o 3 oraciones. Barranquillero que se respete es juniorista. Juniorista que se respete es olimpiquista. Como si definir algo como esto fuera tan sencillo. La ciudad tuvo un valor real, por lo menos en lo sociocultural, valor que ha mantenido unidos a los barranquilleros. Incluso sobre el peso de un pasado industrial y comercial que dio paso a ese nivel cultural por parte de los extranjeros. Durante la Puerta de Oro se tomaba ron y aguardiente por igual. Habían prostíbulos y casas non santas. Obviamente habían prostitutas, o como se les decía entonces, divas y evas. Habían problemas de delincuencia, habían barrios peligrosos. Pero esto convivía con un ambiente científico, artístico y humanístico que se logró mantener. Ambos tenían la misma adicción al cemento y la idea de progreso absoluta, pero sin llegar a darla por hecho. Por alguna razón, existen libros de ciencia ficción como Barranquilla 2132. Se hablaba de Poe como cualquier gótico actual de closet que le gusta la tambora. Anarquistas como Vinges vieron la fuerza cultural de la ciudad como si se tratara de cualquier intelectual trojero de fin de semana. Pero tal vez la diferencia real es que muy pocos y tal vez ninguno de los ñeros de hace 100 años se contentaba con decir que en Barranquilla no hay nada, porque ellos mismos estaban dando su vida por la ciudad que les mostró el mundo. Puede que la ciudad haya crecido, pero las ganas de conocer el pasado siguen allí. Al final la historia no es lo que queremos, sino lo que nos queda. Hay muchos grupos sobre la historia de la ciudad en Facebook, en Instagram, y eso está bien, pero la nostalgia sin acciones no sirve de nada. Por eso nace este canal, pues vamos a hablar de la otra historia de la ciudad. Uno nunca sabe, puede que lo que tú haces tenga una historia, quizás corta, quizás larga, solo que no has hecho las preguntas necesarias ni has ido a los lugares indicados. Por eso te invitamos a seguirnos. De pronto algo te interese y lo puedas traer de nuevo. Aquí todos sumamos. Y bienvenidos al lado B, la otra cara que no se ve.